El día de hoy les vamos a hablar acerca del enfoque interaccional del MRI, sus orígenes y principales postulados, donde al final se demostrará un análisis de caso utilizando lo previamente expuesto. Las integrantes son Javier Añasco, Laura Ibarra, Carolina González y Beatriz Leal. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué es el enfoque interaccional del MRI? Todo remonta al Mental Research Institute, MRI, el cual se dedicó a realizar investigaciones en el año 1959, en donde sus principales temáticas giraron en torno a los estudios de las relaciones interaccionales y sistémicas, incluyendo a individuos, parejas y familias. Dentro de los autores más significativos se destacan por un lado a Gregory Bateson y a sus hallazgos con respecto a la comunicación humana, los cuales fueron grandes componentes al momento del crecimiento del MRI. Por otro lado, los aportes de Jackson y Milton Erickson en el campo de la terapia familiar contribuyeron e inspiraron a mayores desarrollos de ideas en esta área y en lo clínico. Asimismo, Richard Fitch funda el Brief Therapy Center del MRI con el propósito de ejercer un tipo de terapia con un objetivo claro y pudiendo solucionar en un tiempo acotado las problemáticas presentadas. En este sentido, el planteamiento inicial fue considerar un máximo de 10 sesiones, siendo una sesión por semana. Este modelo se sustenta en dos principios básicos: la focalización en la interacción presente de conductas observables y la interacción deliberada para alterar el sistema vigente. Primeramente se identifica el problema presentado por el cliente, sea él o ella quien lo porte o no, y este será construido según la significación que le otorgue a algunas conductas. Desde este modelo se piensa que el síntoma aparece como una dificultad a la que tanto el individuo como el sistema dan una solución equivocada, y al pretender recurrir a ciertas soluciones se evidencia una inadvertencia de actividades que mantienen los individuos sin importar el nivel de motivación que posean para resolver esta problemática. Es decir, este tipo de actividades o conductas no solo se encuentran en el plano de la situación del problema, sino que también abarcan creencias, opiniones o visiones en relación al conflicto, derivando y fomentando estas reacciones que las personas pueden intentar modificar, y estas puede que no se solucionen a partir de ello. Para estas problemáticas, el enfoque propone desarrollar soluciones individuales, ya que en el marco de la teoría sistémica se espera que, como el individuo se encuentra en un sistema que es capaz de retroalimentar mutuamente, pueda alterar y modificar así su entorno a partir de su propia individualidad. Respecto a los tipos de intervenciones, estas se dividen en relación a la necesidad de cada sistema familiar, puesto que actúan en base a las conductas que generan el problema, por lo que la intervención gira en torno a trabajar aquellas problemáticas desde la realización de tareas y actividades que proponga él o la terapeuta. Dentro de las técnicas interventivas encontramos las redefiniciones, las tareas directas, las tareas paradójicas, las intervenciones metafóricas, pacto con el diablo y técnicas hipnóticas. Por otra parte, desde Fitch propone dividirlas en dos. En primer lugar, las intervenciones específicas, las cuales son forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente, dominar un acontecimiento temido aplazándolo, llegar a un acuerdo mediante coacción, conseguir sumisión a través de la libre aceptación y confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. En segundo lugar, se encuentran las intervenciones generales, las cuales se utilizan una vez que las específicas no han dado resultado de cambio y quedan pocas sesiones. Estas son: no apresurarse, peligros de una mejoría, cambio de dirección y cómo empeorar un problema. El proceso terapéutico del modelo MRI se refiere a cómo generar cambios en las pautas que sostienen el problema en concordancia con los supuestos teóricos. En este modelo se definen 5 pasos importantes para el desarrollo. El primer paso es la definición del problema, en el cual se focalizan las conductas indeseables y se convierten en conductas concretas, observables y evaluables, acordadas entre terapeuta y paciente. Para ello se plantean los objetivos que se pretenden lograr en el tratamiento. El segundo paso es el diagnóstico del circuito de mantenimiento del problema. En esta segunda fase se pone en contexto el problema del paciente, indagando en las creencias y visiones que existen y por consiguiente las acciones que retroalimentan el mantenimiento de este. La tercera fase es la implementación de intervenciones específicamente terapéuticas. Cuando el terapeuta tenga construido ya el motivo de consulta y el diagnóstico, se necesita actuar terapéuticamente en relación a su modificación. Por tanto, el objetivo del terapeuta se transforma en el cambio específico, mientras que el alivio es el objetivo de la terapia. En este sentido, existen 2 vías para modificar el circuito de mantenimiento del problema: bloquearlo u ofrecer conductas alternativas para su manejo, convirtiéndolas en soluciones.
Luego, el cuarto paso es la evaluación y corrección del proceso terapéutico. En este modelo es importante evaluar y corregir de manera continua el proceso terapéutico considerando la reacción de los consultantes ante la intervención. Por último, se encuentra el cierre de la terapia. En este último momento se puede suceder que se solucione el problema o bien el paciente pueda abandonar el tratamiento, lo cual esto último no sería un fracaso de la terapia. También el terapeuta puede llegar a cerrar la terapia. A continuación se presentará la familia de Malcolm. La familia Wilkerson está compuesta por la madre Louise, el padre Hal, el hermano mayor Francis, luego viene Rhys, Malcolm, Dewey y por último Jamie, aunque este último nace luego de varios años. Esta familia se caracteriza por tener un alto grado de disfuncionalidad, puesto que los canales de comunicación no suelen ser los más apropiados y las conductas conflictivas y rebeldes suelen repetirse diariamente entre los subsistemas que la abarcan. Se ven envueltos en una cotidianidad un poco caótica, en donde los gritos por parte de la madre prevalecen a la hora de llamarle la atención a sus hijos, destacando un carácter autoritario, dominante y de descontrol por sobre ello. Esto se suma a que el rol del padre tiende a ser más permisivo e indiferente en la toma de decisiones, siendo muchas veces muy manipulable por su esposa. Por otra parte, el hermano mayor de Malcolm, Francis, fue enviado por sus padres a un internado militar debido a su comportamiento conflictivo, por lo que Malcolm vive durante su adolescencia junto a sus dos hermanos, Rhys y Dewey, teniendo una relación en ocasiones poco amistosa con Rhys, quien tiene un carácter hostil y a veces violento, mientras que Dewey, siendo el hermano menor, por muchos años, cumple el rol de ser el más consentido en el núcleo familiar. Hacia esta disfuncionalidad, Malcolm recurre a solicitar ayuda a la psicóloga del colegio, pues uno de los principales reclamos que tiene es hacia su madre, ya que dice tener ataques de furia con cualquier miembro de la familia, los cuales se desencadenan si algo no se hace del modo en que ella quiere, presentando actitudes muchas veces autoritarias que afectan en el bienestar familiar. Además, le molesta la presión que ésta le ejerce en cuanto a ayudarle a sus hermanos con las tareas de la escuela, siendo también motivo de discusiones y conflictos entre Luis y él, puesto que ella no le pregunta, solo se lo impone y amenazándolo con castigarlo si no cumple con ello. Por lo tanto, se puede recabar que la problematización del presente caso familiar se encuentra en las conductas de agresividad que posee la madre, teniendo deficientes los canales de comunicación y presentando actitudes de autoridad que solo provocan en sus hijos la permanencia de sus acciones de rebeldía tanto dentro del núcleo familiar como fuera de este. ¿Mis hijos tienen problemas emocionales? Oh, no nos gustan esos nombres. Pasé toda una semana con Malcolm. ¿En serio? ¿Una semana? Sí, y siendo honesta, creo que hay problemas definitivos que usted y él deberían hablar. Malcolm, ¿quieres mostrarle este dibujo a tu madre? No, está bien. Me presionas mucho a veces. ¿Pero de qué hablas? ¿Cuánto te presiono? Todo el tiempo. Si no son los créditos extras, son las clases avanzadas a las que me metes. Y después de eso, debo ayudar a mis hermanos con sus tareas. Pero eso no es presión. Yo no pedí nacer inteligente. Solo queremos que aproveches tu potencial. Eso es exactamente a lo que me refiero. ¿Te sacaste otros 5? Mamá, leí ese trabajo, no es para 5. Entonces, ¿qué es esto? Estudiamos 4 horas por noche. ¿Saben qué? Eso no basta. Estudiarán 8 horas por noche si eso hace falta para subir tus calificaciones. Pero, y eso harás. ¡Mamá! No veo a tu madre. Solo veo a una celadora y a 2 prisioneros fuera de su celda. Ahora vuelvan a estudiar. A partir de lo antes mencionado e hipotéticamente posterior a la entrevista inicial con Malcolm, se solicita la realización de terapia para él y su madre Louise. Esta terapia estará enfocada en la resolución de problemas con una duración de 7 sesiones, las cuales contemplarán identificación del problema, exploración de soluciones intentadas, intervenciones específicas a través de tareas directas con el objetivo de búsqueda de metas concretas, entendiéndose las tareas directas como intervenciones conductuales que buscan cambiar la conducta de algunos componentes de la familia, especialmente las relacionadas con el mantenimiento del síntoma. Y además, la contemplación de intervenciones generales de tipo estratégico. Estas últimas estarán contempladas en el caso de que las específicas no obtengan resultados favorables. De este modo, las intervenciones específicas utilizadas serán dominar un acontecimiento temido aplazándolo y llegar a un acuerdo mediante coacción. En el primero, el impulso básico del paciente es dominar con antelación una tarea para no fracasar, lo que lo lleva a no enfrentarse nunca a ella. Esto se evidencia en el extracto cuando Louis se enfrenta con Malcolm cuando éste le señala que lo presiona todo el tiempo, y Louis intenta dominar la situación con la negación, con el objetivo de no sentirse responsable. La intervención implica exponer a Louis a un acontecimiento en donde tenga un dominio incompleto y en una situación controlada, impidiéndole acabar la tarea con éxito. Se le reiterará al paciente que debe evitar tener éxito.
La segunda se basa en sermonear constantemente a Malcolm sobre el deber de obedecerle de un modo respetuoso en conductas concretas. El objetivo de la intervención es que Luis adopte una postura de inferioridad, denominada sabotaje benévolo. La tarea se basará en un supuesto de que Luis debe eliminar la actitud dominadora, que conllevará a la desaparición de la conducta provocadora e inductora de rebeldía, que ha estado ampliando involuntariamente en Malcolm y en sus hermanos. La intervención general contemplada se llama «Cómo empeorar el problema». Esta se utiliza cuando en las últimas entrevistas no han habido cambios. Ocurre cuando no se ha sabido cómo mejorar el problema, pero sí se sabe cómo este podría empeorar. De este modo, se enumeran todas las acciones que tanto Malcolm como Luis han hecho para solucionar el problema. Así se subrayaría el papel activo que tienen en la persistencia del síntoma, esperando que asuman una expectativa de lugar de control interno del mismo. No hay que culpabilizarlos por no haber cambiado, ya que se añadiría un nuevo problema, deteriorando la imagen de eficacia del trabajo hasta ahora y dificultando la labor de otro profesional en caso de que iniciasen otra terapia. A modo de reflexión, el modelo terapéutico de MRI se considera como un aporte importante para la psicología sistémica, ya que sus autores lograron replantear los problemas humanos alejándose de la psicopatología tradicional, siendo una forma efectiva y eficiente de hacer terapia, lo cual no quiere decir que el tiempo de terapia sea breve como generalmente se piensa, sino que se recalca una necesidad de planificar de manera cuidadosa las intervenciones y que éstas puedan abordar las necesidades concretas de la situación. Además, en este modelo se destaca su diversidad de aplicación en distintas áreas de los problemas de las personas, contextos y culturas, sumando la utilidad que fue al ser una de las bases en distintas investigaciones sobre nuevas técnicas más allá del contexto terapéutico.